Gracias. Empieza. Buenas noches, señora. Le saluda Jordan Vega Gonzaga y mi compañero Juan Diego Guamón García. Esta es la tarea académica número 2. El contenido es limpieza del terreno, excavación, viga de cimentación, zapata de encofrado, vaciado de columnas, asentado de ladrillos y conclusiones. Es el terreno que elegimos según la rúbrica que es 8 por 15. Acá están los levantamientos en 3D, están asentados de ladrillos, la zapata, las vigas de cimentación, el limpiado del terreno, encofrados, columna. Bueno, comenzamos por la limpieza del terreno, que sería la preparación del terreno, se limpia el terreno de escombros y vegetación. También se hace el estudio del terreno para determinar la calidad y tipo de suelo que tiene él. También se hace el marcado del área de excavación con puertas de madera para indicar los ejes de un terreno. Una vez indicados los ejes, se procede a la cimentación. Esto se puede hacer con hilos de nylon para que sean como una guía. Luego se hace retiro de la capa superficial del terreno y luego el trazo del ancho de la cimentación del terreno también. Bueno, continuamos con la excavación. Cabe resaltar que la cimentación es una estructura en el suelo. Su función es transmitir el peso de la vivienda en el terreno en forma segura. Parte de la estabilidad de la casa depende de la cimentación. Y el tipo de cimentación a utilizar depende del suelo donde se va a construir la casa. Se inicia con la excavación de las zanjas donde se alojará la cimentación de la casa. Se debe cuidar de usar destapadas las zanjas del menor tiempo posible. Luego se hace la nivelación y la compactación. Cuando se ha alcanzado el nivel de desplante de cimientos, se humedece un poco el suelo para que eso llegue hasta el fondo de la zanja y sea espinosa y para evitar que el material quede suelto y se presenten asentamientos importantes e indeseables. Luego de eso, se continuamos con la viga de cimentación, en el cual vamos a tocar los puntos que son colocación de las formas, colocación de refuerzo y colocación de hormigón vibrado y acabado. Se construyen los cimientos ya sea con concreto ciclópeo o con mampostería de piedra. Al terminar de construir los cimientos, inicia el armado de las vigas de cimentación, que consisten en colocar las varillas, hierros, tanto en forma transversal como longitudinal. Luego se hace el sentado de las vigas, que vamos a colocar madera para hacer los moldes, y luego para vaciar en ellos el concreto fresco. A este proceso se le llama fundir. A continuación, como se puede ver en la imagen, se humedece la formaleta y parte del cimiento que estarán en contacto con el concreto fresco de las vigas al fondo de las mismas también. El concreto fresco debe ser vaciado en orden, se inicia a un extremo y se continúa hasta el otro extremo de la viga. Es indispensable liberar el concreto fresco para que sea esparcido uniformemente en todo el área seleccionada de la viga. Una vez terminado de fundir la viga con un pelustre, se hace el nivelado de la viga, cuidando que y horizontal. Es importante que sea nivelada la viga para evitar concentración de esfuerzos en la base de los muros una vez que éste reciba las cargas del impacto. Bueno, siguiendo el proceso constructivo, tenemos el elemento que es la zapata aislada. En este caso, tenemos que iniciar con el trazo, un trazo para trasladar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de cimentación. Se traza todo lo que es referente a excavaciones de la zapata. Seguimos con la excavación, depende de la condición del terreno, se ejecutará la de preferencia con la utilización de mano de obra o equipos. El volumen de la excavación se obtiene multiplicando el largo por el ancho del terreno. Seguimos con el perfilado de excavaciones de zapata. Una vez realizado la excavación simple manual con equipo, se controlará las dimensiones y los niveles de excavación. Una vez obtenido el nivel de fondo de excavación, se procederá a poner un solado. A continuación tenemos lo que es el vaciado del solado concreto. Después de nivelar el fondo, se procede a verter una mezcla compuesta con cemento y arena, en proporción de 1 a 10. Continuamos con lo que es el trazo de la zapata. Una vez seco el solado, se procede a trazar la columna, adaptando su ubicación según corresponda, ya sea central, en esquina o medianera. Seguimos con el recubrimiento con la preparación de dados de concreto, que es un método constructivo para dar un adecuado nivel de apoyo a la parrilla metálica y el solado. En cuanto a la colocación de acero de refuerzo, el armado de la zapata se realiza en ambas direcciones mediante el uso de barras corrugadas espaciadas cada 18 o 20 centímetros.
A continuación tenemos lo que es fijar el acero en la columna a la estructura principal. Una vez colocada la parrilla de la zapata, se procede a posicionar el acero de refuerzo como de la columna. A continuación tenemos que hacer vaciado de concreto. Usualmente se emplea una resistencia de 210 fuerza para la mezcla de concreto. La mezcla incluye cemento, arena, piedra, chancada, agua y en algunos casos aditivos. Y por último tenemos lo que es el curado. Este procedimiento se lleva al día siguiente de vaciado. Y bueno, este es el proceso de la zapata y el resultado final. Continuamos con el proceso de construcción de la columna. Podemos tomar en cuenta que soporta cargas pesadas, transfiere cargas de la fundación, mantiene estabilidad y rigidez. Los elementos son base, fuste, capitel y refuerzos. Características: orientación vertical, resiste a las fuerzas verticales y laterales. Las funciones son soporte estructural, estabilidad lateral, resistencia a cargas verticales. Tipos: concreto, acero, madera y compuestas. Bueno, el proceso constructivo de una columna, primero tenemos que definir bien las zapatas, la cimentación circular donde se va a encontrar la columna, como se había comentado anteriormente. El pedestal que conforma la parte inferior de la columna y le sirve como soporte. Continuamos con los refuerzos de acero de las columnas en la zanja del cemento corrido o nivelado, como ya hemos comentado, de hacer la excavación en las zanjas en el inicio de la exposición. Continuamos con el encofrado, con un molde de madera que debe cubrir todas las columnas desde la parte central y la parte de abajo en todos ambos lados. Continuamos con el vaciado cuando el acero está separado del encofrado, que este aparezca verticalmente y asegurado, se realiza el vaciado del concreto a su totalidad. Sigue el vibrado. Durante el vaciado del concreto realizaremos una vibración con una varilla para hacer que el concreto se distribuya de manera uniforme en la columna, el cual también se hace en la viga de cementación. Continuamos con el curado. Se realiza retirar el molde de madera a 24 horas de la vaciado del concreto. Esto es importante para evitar reciclaje. El desencofrado: una vez desencofrado, procede a mojar la columna. Esto servirá para evitar grietas en ella y aumentar la durabilidad. Por último, tenemos el asentado de ladrillo, en el cual consiste, como primer lugar, humedecer los ladrillos, luego la preparación del el mortero de asentado, en el cual se usa cemento, arena gruesa y agua. Siguiente, tenemos que revisar la superficie y rectificar el trazo. A continuación, tenemos lo que es la colocación del emplantillado y la colocación de ladrillos. Los ladrillos son los que van en los extremos del muro, como son guías, deben estar aplomados y nivelados. Tenemos que recordar que para sentar los ladrillos, estos deben estar alineados. Y a continuación tenemos lo que es la colocación del mortero. Cuando tu mezcla de mortero esté lista y tus ladrillos alineados, ahora podrás empezar a levantar el muro. Eh, bueno, siguiendo con esto, cuando termines de agregar el mortero, debemos quitar el exceso con la misma herramienta. Siguiendo con el curado, ya sentado el ladrillo, consiste en mantener el mortero húmedo durante al menos 7 días. Bueno, Y acá podemos observar las conclusiones que tenemos, que la clave para lograr los resultados exitosos radica en cumplir estrictamente los planos de especificaciones técnicas, usar materiales de calidad y mano de obra calificada, supervisar constantemente las actividades para asegurar alineación, niveles y la correcta ejecución. Vamos a presentar nuestro SketchUp que hemos avanzado en 3D. Ya, como se puede ver, acá tenemos lo que es la columna. Claro, comenzamos con delimitar y hacer el terreno, haciendo el nivelado para poder implementar lo que son las vigas de cimentación. Luego de ello ya procedemos con la zapata y también podemos continuar a hacer ya la columna, ¿no? La columna colocando por interior los refuerzos de hierro y también hacer el vaciado del concreto con la vibración que se había comentado para que sea esparcido uniformemente en toda la columna. Una vez secado, ya se hace el curado con agua y se debe mojar para poder darle una mejor resistencia y durabilidad a la columna y no tenga grietas más adelante, ¿no? Pues podría poner en riesgo la construcción.
Mi compañero va a compartir su pantalla. Sí. Bueno, como se puede observar, este es el proceso constructivo de la zapata en No se ve. nuestro... ¿No se puede ver? Ahora. Ya puedes compartir. Ya, a ver si se ve. Ya bueno, ok, como se puede observar, tenemos acá el proceso constructivo de la zapata a detalle, en el cual luego de lo que es el trazo, excavación y el perfilado de excavación de zapata, pues viene lo que es el vaciado de salado de concreto simple, el recubrimiento, donde podemos observar los dados de concreto, siguiendo con la colocación del acero de refuerzo, la parrilla en sí. Y sí, es luego lo que es fijar el acero de columna, lo que es la estructura principal de, siguiendo con el vacío de concreto, el desencofrado y por último el resultado final de esta sería la estructura de la zapata, con una columna de 25 por 30 en este caso del proyecto elegido. Y por último tenemos lo que es El asentado de ladrillo. eh, sí, se lo imaginan. Listo, gracias. Ya, puedes mostrar la casa que hizo el levantamiento. Ya, y esta es la casa que hizo el levantamiento de plano que se estaba presentando al inicio del PPT, donde podemos ver ya que el terreno está preparado, se ha hecho el levantamiento, se ha sentado el ladrillo, las vigas en la parte inferior y también en la parte superior de la vivienda. Podemos ver las columnas y la estructura y el proceso constructivo que se ha llevado a cabo durante la exposición. Eso sería todo. Esta fue la tarea que me tocó hacer en construcción. Gracias.